perdió a su esposo durante la tormenta de invierno más terrible que su pequeño asentamiento de montaña había vivido jamás. Después de aquella tragedia, María Santos comenzó a observar con mucha atención el cielo, el viento y las primeras señales del frío. Con el tiempo comprendió algo que los demás no veían. El próximo invierno podía ser aún más destructivo, pero cuando intentó advertir a los habitantes del pueblo, nadie le creyó. La gente pensó que el dolor había nublado su juicio. Entonces María dejó de intentar convencer a los demás y decidió prepararse por su cuenta. En lo alto de la ladera de la montaña, construyó una extraña casa triangular que a todos les parecía absurda y sin sentido. Muchos se burlaban de su trabajo y consideraban que sus ideas eran una locura. Sin embargo, María siguió construyendo, recordando la tormenta del año anterior y la pérdida que cambió su vida para siempre. El pequeño asentamiento estaba escondido entre montañas altas y silenciosas que durante gran parte del año parecían tranquilas y eternas. Desde lejos, el lugar parecía apenas un puñado de casas de madera dispersas entre los árboles oscuros del bosque. Los inviernos siempre habían sido duros en esa región. El viento descendía desde las cumbres como una corriente helada que barría los caminos y hacía crujir las paredes de las casas durante la noche. Sin embargo, los habitantes del lugar estaban acostumbrados a ese clima. Durante generaciones habían aprendido a sobrevivir con lo que tenían: madera para el fuego, techos inclinados para la nieve y la ayuda constante entre vecinos cuando las tormentas se volvían demasiado fuertes. Cada otoño, antes de que llegaran las primeras heladas serias, los habitantes comenzaban los preparativos para la estación fría. Los hombres reforzaban los techos con nuevas vigas, apilaban leña junto a las casas y revisaban las puertas y ventanas para evitar que el viento penetrara en las habitaciones. Las mujeres llenaban los almacenes con alimentos secos, frutas conservadas y harina suficiente para varios meses. Aquella rutina se repetía año tras año, y por mucho tiempo había funcionado. Los inviernos eran difíciles, pero siempre terminaban pasando. Todo cambió durante el invierno anterior. Aquel año el frío llegó antes de lo esperado. Primero fue un viento extraño que comenzó a soplar con más fuerza de lo habitual. Durante varios días seguidos, las nubes oscuras se movieron rápidamente sobre las montañas, como si el cielo mismo estuviera inquieto. Luego llegó la nieve. Al principio fue ligera, casi hermosa, cubriendo lentamente los caminos y los tejados. Pero en pocos días la tormenta se transformó en algo completamente distinto. El viento comenzó a rugir por las noches, como si atravesara los valles buscando cualquier abertura por donde entrar. Las ráfagas golpeaban las paredes de madera y hacían vibrar las ventanas. La nieve caía sin detenerse, acumulándose en capas cada vez más pesadas sobre los techos. Los caminos desaparecieron bajo montones blancos que crecían día tras día. Los habitantes del asentamiento se organizaron para enfrentar la tormenta. Los hombres salían incluso durante la noche para limpiar los techos y evitar que el peso de la nieve los derrumbara. Las lámparas iluminaban las calles cubiertas de nieve mientras los vecinos trabajaban juntos bajo el viento helado. Entre ellos estaba Daniel Santos. Daniel era conocido en el asentamiento por su carácter tranquilo y su disposición a ayudar siempre que alguien lo necesitara. Aquella noche, cuando el viento soplaba con más fuerza que nunca, varios hombres decidieron reforzar un viejo almacén cerca del río donde se guardaban herramientas y parte de las provisiones del pueblo. Las paredes del edificio eran antiguas y las ráfagas de viento golpeaban el lugar con violencia. Daniel fue uno de los primeros en ofrecerse para ayudar. Durante horas, trabajaron bajo la tormenta, intentando reforzar las vigas y asegurar las paredes. El viento se volvió cada vez más fuerte y la nieve comenzó a acumularse contra el edificio. En medio de la oscuridad de la noche, una de las paredes cedió de repente bajo la presión del viento y el peso del hielo. La estructura crujió con un sonido seco que se escuchó incluso a través del ruido de la tormenta.
Cuando el edificio colapsó parcialmente, Daniel quedó atrapado bajo las vigas y los escombros. Los hombres lograron rescatar a varios de sus compañeros, pero cuando finalmente retiraron las maderas caídas, ya era demasiado tarde. Para el asentamiento fue una tragedia que dejó un silencio pesado durante varios días. Para María Santos fue algo mucho más profundo. Después del funeral, la casa donde había vivido con Daniel se volvió un lugar extraño y silencioso. Cada rincón parecía recordar los años compartidos, los pequeños momentos de la vida cotidiana y las promesas que nunca llegarían a cumplirse. Durante las primeras semanas, María apenas salía de su casa. Los vecinos intentaban visitarla, llevarle comida o ayudar con las tareas, pero ella agradecía en silencio y volvía a quedarse sola. El invierno finalmente terminó, como todos los inviernos lo hacen. La nieve comenzó a derretirse lentamente en las laderas de las montañas, y los caminos volvieron a aparecer entre el barro y el hielo. La vida en el asentamiento regresó poco a poco a su ritmo habitual, pero para María, algo había cambiado para siempre. Con el paso de los meses, el dolor inicial comenzó a transformarse en otra cosa. Ya no era solo tristeza. Era una pregunta constante que no la dejaba en paz. Muchas noches recordaba aquella tormenta y pensaba en los signos que habían aparecido antes de que comenzara. Recordaba el viento extraño, las nubes moviéndose de forma inusual, el frío que había llegado demasiado pronto. Había señales. María empezó a observar el cielo con una atención que nunca antes había tenido. Comenzó a salir cada mañana para sentir el viento, mirar las montañas y anotar pequeños cambios en el clima. Compró cuadernos viejos y empezó a escribir todo lo que veía. La temperatura de las mañanas, la dirección del viento, la forma de las nubes sobre las cumbres. Con el tiempo, sus observaciones se volvieron más detalladas. Pasaba largas horas comparando sus notas, intentando encontrar patrones que explicaran lo que había ocurrido el invierno anterior. Durante el verano y el inicio del otoño, continuó con ese hábito silencioso. Muchos vecinos notaban que María caminaba a menudo por las colinas cercanas, observando el horizonte. Algunos pensaban que simplemente buscaba tranquilidad, lejos de los recuerdos del pueblo. Pero cuando el otoño avanzó, María comenzó a notar algo que la inquietó profundamente. Las noches empezaron a enfriarse demasiado pronto. El viento cambiaba de dirección con más frecuencia de lo habitual. Las nubes sobre las montañas se movían en capas rápidas que recordaban a los días previos a la gran tormenta del año anterior. También notó algo más. Varias aves migratorias comenzaron a abandonar el valle antes de lo acostumbrado. Cada nuevo detalle aumentaba la sensación de inquietud en su mente. Después de semanas de observación, María llegó a una conclusión que le resultaba imposible ignorar. Todos aquellos signos parecían anunciar una nueva temporada de tormentas intensas, tal vez incluso más fuertes que las del invierno pasado. Por primera vez desde la muerte de Daniel, decidió hablar con los vecinos. Intentó explicar lo que había observado. Les habló de los cambios en el viento, del frío temprano, de las señales que había registrado en sus cuadernos. Les dijo que aquel invierno podía ser mucho más duro de lo normal y que debían prepararse mejor. Algunos escucharon con respeto, recordando lo ocurrido el año anterior, pero muchos otros reaccionaron con escepticismo. Para la mayoría de los habitantes del asentamiento, el invierno siempre había sido duro. No veían motivo para pensar que aquel sería diferente. Algunos comenzaron a decir en voz baja que María simplemente no había superado la tragedia del año pasado. Poco a poco los comentarios se volvieron más frecuentes. Se decía que María pasaba demasiado tiempo mirando el cielo, que hablaba del viento como si pudiera predecirlo, que su dolor la había llevado a imaginar peligros donde no existían. María comprendió lentamente que sus palabras no cambiarían la forma de pensar del pueblo. Una tarde fría de finales de otoño, mientras observaba el viento moverse entre los árboles, tomó una decisión. Si nadie quería prepararse para el invierno que venía,
ella lo haría por su cuenta. Durante las semanas siguientes, comenzó a pensar en cómo construir un refugio capaz de resistir vientos fuertes y grandes cantidades de nieve. Recordó algunas ideas que había visto en libros antiguos sobre estructuras resistentes al clima extremo. Una forma empezó a tomar fuerza en su mente. Un edificio triangular, con paredes inclinadas que permitirían que el viento se deslizara sin golpear directamente la estructura. Un techo continuo que evitaría que la nieve se acumulara. Mientras el viento de otoño recorría las montañas, María comenzó a imaginar cada detalle de aquel refugio. En ese momento, todavía no sabía cuánto cambiaría su vida aquella decisión, ni cómo ese extraño proyecto terminaría afectando a todo el asentamiento cuando llegara la siguiente gran tormenta. La decisión que María tomó aquella tarde de finales de otoño no fue un impulso pasajero. Durante las semanas siguientes, su idea comenzó a transformarse en un plan concreto, cada vez más claro y detallado en su mente. Mientras el viento frío recorría las montañas y el cielo gris anunciaba la cercanía del invierno, María dedicaba cada día a pensar en la forma de construir un refugio capaz de resistir una tormenta como la que había destruido tantas cosas el año anterior. Primero revisó todo lo que tenía. La casa en la que había vivido con Daniel seguía en pie, pero cada rincón estaba lleno de recuerdos que ya no le permitían concentrarse en el futuro. Comprendió que si quería comenzar algo nuevo, debía desprenderse de parte de lo que había sido su vida anterior. Vendió algunos muebles, herramientas que ya no necesitaba y varios objetos que durante años habían permanecido guardados en el almacén. Con ese dinero compró lo esencial para su proyecto: herramientas más resistentes, cuerdas, clavos y algunas vigas que podrían servir como estructura inicial. La noticia de que María estaba reuniendo materiales comenzó a circular por el asentamiento. Muchos pensaron que simplemente planeaba reparar su casa o construir un pequeño cobertizo. Sin embargo, cuando algunos vecinos la vieron cargar herramientas y dirigirse hacia las laderas más altas de las montañas, comenzaron nuevamente las conversaciones en voz baja. Algunas personas creían que solo buscaba alejarse del pueblo para encontrar tranquilidad. Otros pensaban que su comportamiento era cada vez más extraño. Pero María no discutía ni trataba de explicar sus planes. Había comprendido que sus palabras no cambiarían la forma de pensar de los demás. En lugar de intentar convencerlos, decidió concentrarse únicamente en su trabajo. Subió por los senderos de la montaña durante varios días hasta encontrar un lugar que consideró adecuado. Era una zona abierta donde el viento soplaba con fuerza, lejos de los árboles densos que podían caer durante una tormenta. El suelo era duro y rocoso, lo que hacía difícil trabajar en él, pero también ofrecía una base firme para una construcción resistente. Durante los primeros días, María se dedicó simplemente a preparar el terreno. Retiró piedras sueltas, marcó el espacio donde levantaría el edificio y comenzó a cavar para crear una base sólida. Cada movimiento requería esfuerzo, porque el suelo estaba endurecido por el frío que ya comenzaba a dominar las noches. Aún así, ella continuó trabajando desde el amanecer hasta que la luz desaparecía detrás de las montañas. Poco a poco, las primeras filas de piedra comenzaron a formar un círculo irregular que serviría como fundamento. María eligió cuidadosamente cada piedra, buscando las más pesadas y resistentes. Sabía que la base debía ser capaz de sostener el peso de toda la estructura y resistir la presión del viento. El trabajo era lento, pero cada día la construcción avanzaba un poco más. Después de varias semanas, cuando el otoño estaba a punto de terminar, comenzó a levantar las primeras vigas inclinadas que darían forma al edificio. No se trataba de una casa común. En lugar de paredes verticales y un techo separado, la estructura entera se inclinaba hacia arriba, formando un triángulo grande y sólido. Las paredes inclinadas
permitirían que el viento no golpeara directamente la superficie. En lugar de chocar contra una pared plana, las ráfagas se deslizarían hacia arriba y continuarían su camino sobre la estructura. La nieve, que durante las tormentas podía acumularse hasta volverse peligrosa, también tendría dificultad para permanecer sobre el techo. La forma triangular obligaría al peso del hielo a deslizarse hacia el suelo antes de alcanzar niveles peligrosos. Mientras el esqueleto del edificio comenzaba a tomar forma, algunos habitantes del asentamiento subieron por curiosidad hasta la ladera para observar el trabajo de María. Desde lejos la estructura parecía extraña, como si fuera una gran piedra triangular que emergía del suelo de la montaña. Algunos hombres se quedaron mirando durante un rato sin comprender del todo lo que estaban viendo. Para ellos, una casa debía parecerse a todas las demás casas del pueblo. Aquella construcción no se parecía a nada que hubieran visto antes. Las conversaciones comenzaron de nuevo. Algunos reían al pensar que una forma tan extraña pudiera resistir el invierno. Otros decían que el viento derribaría aquella estructura en la primera tormenta fuerte. Unos pocos simplemente sacudían la cabeza y regresaban al asentamiento convencidos de que María había dejado de pensar con claridad. Pero María no respondía a esas opiniones. Cada día continuaba trabajando con la misma paciencia. Colocaba las piedras con cuidado, reforzaba las vigas con cuerdas y clavos y revisaba constantemente la inclinación de las paredes para asegurarse de que el ángulo fuera el correcto. A medida que avanzaban las semanas, el edificio se volvía cada vez más sólido. Las paredes fueron cubiertas con capas de madera y piedra que protegían el interior del viento. Las aberturas para las ventanas eran pequeñas, diseñadas para dejar entrar la luz sin permitir que el frío dominara el espacio. El interior también fue construido con la misma atención. María colocó vigas adicionales para reforzar la estructura central y construyó una chimenea de piedra que permitiría mantener el calor durante las noches más frías. Cuando el último mes de otoño comenzó a transformarse lentamente en invierno, la construcción estaba casi terminada. Desde la distancia, la casa triangular se veía firme contra el fondo gris de las montañas. El viento que recorría las laderas pasaba alrededor de la estructura sin encontrar superficies planas que pudieran romperse fácilmente. Por primera vez desde la muerte de Daniel, María sintió una calma diferente dentro de sí misma. No era la tranquilidad de olvidar lo ocurrido, sino la sensación de haber aprendido algo del pasado. Cada piedra que había colocado era también una forma de asegurarse de que la tragedia del año anterior no se repitiera de la misma manera. Mientras tanto, en el asentamiento la vida continuaba como siempre. Los habitantes realizaban sus preparativos habituales para el invierno, cortaban leña, reforzaban los techos y almacenaban alimentos como lo habían hecho durante años. Las primeras nevadas llegaron suavemente, cubriendo el valle con una capa blanca que parecía tranquila y silenciosa. Durante varios días la nieve cayó sin causar grandes problemas. Los caminos seguían transitables y las casas se mantenían firmes bajo el peso ligero del hielo. Muchos comenzaron a decir que el invierno parecía incluso más suave que el anterior. Algunos recordaron las advertencias de María y comentaron con cierta ironía que sus preocupaciones habían sido exageradas. Pero María, desde su casa en la ladera, continuaba observando el cielo. Notaba pequeños cambios en el viento que la mayoría de las personas no percibía. El frío que descendía desde las montañas se volvía cada vez más intenso con cada noche que pasaba. La calma que cubría el valle no era una señal de seguridad. Para María era simplemente el silencio antes de algo mucho más grande. En lo alto de la montaña, su casa triangular esperaba en silencio, preparada para enfrentar lo que pronto llegaría. Los primeros días del invierno parecían confirmar lo que muchos en el asentamiento ya estaban diciendo. La nieve caía con suavidad, cubriendo lentamente los caminos y los techos,
con una capa blanca que brillaba bajo la luz pálida del cielo. El viento soplaba, pero no con la violencia que había destruido tantas cosas el año anterior. Las mañanas eran frías, como siempre lo habían sido en aquellas montañas, pero nada parecía fuera de lo normal. Los habitantes del asentamiento continuaban con su vida diaria. Algunos limpiaban la nieve acumulada frente a sus casas, otros revisaban sus reservas de leña y comida. Con el paso de los días, la tranquilidad comenzó a darles confianza. Muchos empezaron a decir que aquel invierno no sería tan duro como María había temido. En las conversaciones junto al fuego o en los pequeños caminos del pueblo, el nombre de María aparecía de vez en cuando acompañado de una sonrisa escéptica. Se decía que sus observaciones del cielo habían sido exageradas, que el miedo que había sentido después de la tragedia del año anterior la había llevado a imaginar una tormenta que nunca llegaría. Mientras tanto, en lo alto de la montaña, María seguía observando el horizonte. Desde su casa triangular, podía ver cómo el viento recorría el valle y ascendía por las laderas. Aquella calma no la tranquilizaba. En varias ocasiones había visto inviernos que comenzaban con suavidad antes de transformarse en algo mucho más peligroso. Cada mañana salía a observar el cielo y cada noche escuchaba atentamente los sonidos del viento que pasaba alrededor de su casa. Durante varias semanas el clima permaneció relativamente estable. La nieve seguía cayendo, pero sin grandes tormentas. Sin embargo, a mediados del invierno algo comenzó a cambiar. Una mañana el viento despertó antes que el sol. Al principio fue solo una corriente más fuerte que las anteriores, pero con el paso de las horas comenzó a intensificarse. El aire frío descendía desde las montañas con una fuerza que hacía crujir las ramas de los árboles. Las nubes oscuras comenzaron a acumularse sobre las cumbres, moviéndose rápidamente como si fueran empujadas por una corriente invisible. Para el final de ese mismo día, el cielo ya estaba completamente cubierto. La tormenta comenzó durante la noche. La nieve empezó a caer con una densidad que hacía casi imposible ver a unos pocos metros de distancia. El viento golpeaba las casas del asentamiento con ráfagas violentas que hacían vibrar puertas y ventanas. En pocas horas, los caminos desaparecieron bajo nuevas capas de nieve que el viento empujaba sin descanso. Los habitantes del pueblo se despertaron en medio de un ruido constante de viento y madera crujiente. Algunos salieron para limpiar los techos, intentando evitar que el peso del hielo causara daños. Sin embargo, aquella vez la nieve no caía lentamente como en otros inviernos. Caía en grandes cantidades, acumulándose sobre los edificios con una rapidez alarmante. Las horas pasaron y la tormenta no disminuyó. El viento aumentó aún más durante la segunda noche. Las ráfagas golpeaban las paredes de madera con tanta fuerza que algunos edificios comenzaron a inclinarse. En varios lugares del asentamiento, las vigas de los techos empezaron a doblarse bajo el peso de la nieve. Los hombres trabajaban sin descanso tratando de retirar la nieve acumulada, pero cada vez que limpiaban una parte del techo, el viento traía más nieve que volvía a cubrirlo todo. La situación empeoró cuando una de las casas más antiguas del pueblo sufrió el colapso parcial de su techo. El sonido de la madera rompiéndose se escuchó en medio de la tormenta como un recordatorio brutal de lo frágiles que eran aquellas construcciones frente a la fuerza del invierno. El miedo comenzó a extenderse entre los habitantes del asentamiento. Algunos recordaron entonces las palabras de María y las advertencias que había hecho durante el otoño. Aquellas conversaciones que antes habían provocado risas, ahora regresaban a la memoria con un peso diferente. En medio de la confusión, alguien mencionó la casa que María había construido en la ladera de la montaña. La idea comenzó a repetirse entre varios vecinos. Si su casa realmente estaba diseñada para resistir el viento y la nieve, tal vez podría ofrecer refugio mientras la tormenta continuaba. Un pequeño grupo de hombres decidió intentar llegar hasta allí. Salir del asentamiento en medio de aquella tormenta era peligroso. El viento soplaba con tanta fuerza que era difícil mantenerse en pie.
La nieve alcanzaba las rodillas en muchos lugares y el camino hacia la montaña estaba casi completamente cubierto. Avanzaron lentamente, ayudándose unos a otros para no perder el equilibrio mientras el viento golpeaba sus abrigos y empujaba la nieve contra sus rostros. El ascenso hacia la ladera fue una lucha constante contra la tormenta. Cuando finalmente lograron acercarse al lugar donde María había construido su casa, la visibilidad era casi nula. Sin embargo, entre la nieve que giraba en el aire, pudieron distinguir la silueta oscura de la estructura triangular. La casa seguía en pie. El viento pasaba alrededor de ella sin encontrar superficies planas contra las que golpear con fuerza. La nieve que caía sobre el techo se deslizaba hacia los lados antes de acumularse. La estructura permanecía firme contra la tormenta. Cuando llegaron a la puerta, María los recibió con calma. El interior de la casa era cálido gracias al fuego que ardía en la chimenea de piedra. Las paredes gruesas protegían del viento y el sonido de la tormenta se escuchaba mucho más lejano dentro del refugio. Los hombres que habían subido a la montaña se dieron cuenta inmediatamente de que la construcción de María estaba funcionando exactamente como ella había planeado. Regresaron al asentamiento para informar a los demás. A lo largo de las siguientes horas, más personas comenzaron a subir hacia la casa triangular. Familias enteras caminaban con dificultad por la nieve mientras el viento continuaba soplando sin descanso. María abrió las puertas de su refugio para todos los que llegaban. El interior se llenó de personas que buscaban seguridad mientras la tormenta continuaba azotando el valle. Durante varios días, el viento y la nieve no dieron señales de disminuir. Desde las pequeñas ventanas de la casa, se podía ver cómo la tormenta cubría el paisaje con una furia constante. Sin embargo, la estructura resistía. Las paredes inclinadas desviaban las ráfagas de viento y el techo permitía que la nieve resbalara hacia el suelo antes de volverse peligrosa. Mientras el asentamiento luchaba contra el peso del invierno, el refugio de María permanecía firme. Finalmente, después de varios días de tormenta ininterrumpida, el viento comenzó a perder fuerza. Las nubes se dispersaron lentamente y el cielo gris empezó a abrirse sobre las montañas. Cuando los habitantes regresaron al asentamiento, encontraron un panorama muy diferente al que habían dejado. Varias casas habían sufrido daños graves. Algunos techos se habían derrumbado parcialmente, y muchas estructuras mostraban grietas causadas por el peso de la nieve y la presión del viento. En contraste, la casa triangular en la ladera de la montaña permanecía prácticamente intacta. La experiencia cambió profundamente la forma en que los habitantes del asentamiento veían a María. Las advertencias que antes habían ignorado ahora parecían evidentes. Su decisión de estudiar el clima y construir una estructura diferente había demostrado ser no solo correcta, sino también salvadora. Con la llegada de la primavera, cuando la nieve comenzó a derretirse y el valle volvió a mostrar su paisaje verde, el asentamiento inició la reconstrucción de los edificios dañados. Esta vez, sin embargo, muchos decidieron construir de forma diferente. Las ideas que María había utilizado en su casa comenzaron a aparecer en nuevos proyectos. Techos más inclinados, estructuras reforzadas y diseños pensados para resistir mejor los vientos de la montaña. La casa triangular de la ladera ya no era vista como una rareza. Se había convertido en un símbolo de algo mucho más importante. Representaba la capacidad de aprender del pasado, de transformar la pérdida en conocimiento y de encontrar la fuerza para proteger no solo a uno mismo, sino también a toda una comunidad. Cuando el siguiente invierno comenzó a acercarse lentamente sobre las montañas, los habitantes del asentamiento miraron hacia la ladera donde se encontraba la casa de María. Ya no la veían como la construcción extraña de una mujer solitaria. La veían como el lugar donde la previsión, el esfuerzo y el recuerdo de una tragedia
se habían transformado en la razón por la que muchos de ellos seguían con vida. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale me gusta a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias del canal. Entre ellas hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Tal vez la próxima historia resulte aún más inesperada. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.